Génesis capítulo 7, y vamos a dar continuidad a un tema que habíamos tocado ya, que era la preparación del arca para el diluvio. Hoy vamos a ver la historia del diluvio, y este estudio vamos a verlo en 3 puntos. El primer punto: los llamados entran al arca para salvación, capítulo 7, del 6 al 16. Segundo punto: inicio del juicio divino, versículos 17 al 24. Y tercer punto: término del diluvio y bendición del Creador, capítulos 8, del 1 al 9. Y vamos a ver las aplicaciones para nuestra vida. Recordemos que el Señor había dado orden a Noé de preparar un arca para ser salvo del juicio que vendría sobre toda la tierra. Pues el relato que vamos a ver aquí comienza, tiene un curso y culmina en el diluvio. Y si vamos a ver estos versículos que vamos a observar y a leer, digamos, tienen como unas repeticiones. Lo interesante es que tienen como unas repeticiones, y diríamos que es como algo monótono, pero vemos también el progreso de esas repeticiones. Y esas repeticiones son bien especiales porque mantienen la conexión de todo el relato del diluvio. Y digamos, tenemos que tener en cuenta que, por más repetitivo que nos parezca, no podría quitarse ningún versículo de ahí, porque quedaría un hueco en la narración divina, que es el propósito de Dios, que tengamos claro toda su palabra. Vamos entonces al primer punto: los llamados entran al arca para salvación. Entonces, cuando el arca estuvo construida y el periodo de gracia de 120 años ya hubo terminado, Noé recibió instrucciones del Señor para que entrara al arca con su familia, con los animales. Y recordemos que eran 7 de cada especie de los animales limpios y 2 de los no limpios. Y se le informó que en un plazo de 7 días Dios haría llover sobre la faz de la tierra durante 40 días y 40 noches. Entonces, a partir de ese momento se da comienzo al diluvio. Vamos al versículo 6 del capítulo 7, versículo 6, para dar inicio. Entonces, dice: por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces Noé tenía 600 años de edad. Pero algo interesante, habla que entró con sus hijos. Y si miramos aproximadamente cuántos años tenían esos hijos, pues tenían 100 años de edad también sus hijos. Entonces uno, cuando dice sus hijos, uno se imagina como muy jóvenes, ¿no? Pero relativamente jóvenes, porque eran de edad muy larga, pero tenían aproximadamente 100 años de edad. Eso lo dice en Génesis 5:32, que tuvo su generación a los 500 años de edad. Y entonces la ejecución del mandato divino de entrar al arca, que empieza desde el versículo 7 al 9. Dice la palabra del Señor: por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca con él, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De todos, de 2 en 2 entraron con Noé el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Un mandato de parte de nuestro Dios. Entonces nos damos cuenta que ya empieza el proceso, digamos, de la preparación y digamos, el inicio del diluvio. En el versículo 10 al 16 sigue el relato del surgimiento del diluvio ya. La fecha con la cual se da es de mayor precisión, muy minuciosa esa fecha que se da. Y la entrada del hombre y los animales en el arca se describe nuevamente como habiendo sido completada esa entrada al arca, cuando Dios mismo, a partir de ese momento, cierra la puerta del arca. Es interesante ver que es Dios el que cierra
la entrada al arca y queda definitivamente ya completo todo. Entonces en el versículo 10 al 16 nos narra eso. Y sucedió que en el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre toda la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de los hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con él al arca de dos en dos, de toda carne que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra, y toda la carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. En estos versículos que leemos, el hecho de que el mandato, digamos, del Señor de entrar en el arca se haga, digamos, distinción en ese caso de los animales limpios y no limpios, pues es interesante verlo, porque se ha ordenado que se tomen 7 parejas de los primeros, de los limpios, y una sola de los no limpios. Y entonces vemos que hay una distinción entre los animales limpios e impuros. Y vemos que eso no se originó con Moisés cuando dio la ley, sino que fue confirmada por él en la ley, en una costumbre establecida ya anteriormente, en armonía con la ley que estaba proclamando Moisés en el tiempo de Moisés. Y esto, digamos, viene de los tiempos antiguos, donde surgió cierto sentimiento puesto por Dios en la mente del ser humano, cuando no siendo todavía distraída por influencias naturales e impías, detecta en sí mismo, digamos, de eso a su alrededor, la clase de corrupción que hay en ciertos animales. Y digamos, dirigido por ese, digamos, con ese sentimiento que pone Dios en ellos, se abstiene de esos animales limpios, perdón, esos impuros, que no eran limpios. Y con respecto a la entrada de los animales en el arca, es importante ver que la Biblia dice ahí en estos versículos que vimos, dice que vinieron de dos en dos, y en el versículo dice que los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron. Y esta expresión que vinieron al arca, dice que se acercaron al arca en torno a Noé y fueron metidos en el arca, pero eso era producto de una dirección, un instinto que le había colocado Dios a esos animales para que se acercaran, se aproximaran hacia el arca para ser puestos allí en el arca. Y ese instinto todavía, digamos, podemos como percibirlo en el hecho de que los animales aún en nuestros tiempos como que ven, captan inconscientemente el peligro. Por ejemplo, cuando hay un terremoto, un temblor, son los primeros como que están activos y avisados de que va a acontecer una catástrofe. En este caso, pues todos los animales fueron guiados por Dios y direccionados hacia la entrada del arca. La Escritura dice que cuando el diluvio comenzó, fue el año 600 de la vida de Noé, el día 17 del segundo mes. Eso lo dice en el versículo 11. Los meses deben ser contados de acuerdo al año natural o civil, que comenzaba en el otoño, en el tiempo de la cosecha del equinoccio otoñal, y no de acuerdo al año eclesiástico mosaico, que comenzaba en la primavera. De modo que el diluvio cayó sobre la tierra durante los meses de octubre y noviembre. Los estudiosos han hecho esa medida, fue aproximadamente los meses de octubre y noviembre. Y dice que aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, el insondable océano y las cataratas o ventanas de los cielos fueron abiertas, y sucedió que vino la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Cuando dice que las fuentes fueron las fuentes de las profundidades, se refiere a las fuentes subterráneas, digamos, que surten, digamos, los ríos, que brotan de las montañas y surten los ríos y llenan el mar también. En el interior de la tierra
hay inmensidad de agua todavía acumulada y eso es fácil apreciarlo en días. De modo que el diluvio fue producido por el surgimiento de fuentes escondidas en el interior, es decir, salieron del interior de la tierra, y también eso ayudó a desbordar los mares y los ríos, y pues lógicamente por la lluvia que estaba también cayendo. Entonces hubo agua por todas partes, y eso nos explica por qué se cubrió totalmente la tierra con ese diluvio. En el versículo 13 dice que en ese mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de los hijos con él en el arca. Dice que en ese mismo día, entrando en el arca, dice, ¿no? Dice la idea, y la idea que debemos tener respecto a esto es que Noé con su familia y los animales que entraron en el arca, digamos, no entraron en el mismo día. Podríamos decir que fue ese, y tenemos que tener claro que no fue un solo día que entraron todos esos animales, sino que en ese día se completó la entrada que el Señor había ordenado. Fueron 7 días donde estuvieron entrando y llenando el arca. Y entonces la palabra del Señor dice que en ese día, pero concretando que ese día se completó, podríamos decir como el cupo del arca, para que estuvieran todos los animales y la familia de Noé, y Noé incluido ahí. Y ahí se da el mandato de dar comienzo al diluvio, ¿cierto? A partir del momento en que estaba el arca y ellos adentro, comienza el diluvio. Entonces vamos a ver el segundo punto, que es el inicio del juicio divino. Vamos a ver del versículo 17 al 24. Ahí contiene una descripción del diluvio, cómo aumentaba el agua más y más hasta que estaba prácticamente a 7 metros por encima de las montañas más altas de la tierra. Y como por un lado esto hizo flotar el arca por encima de la tierra y las montañas, y por otro lado destruyó a todo ser viviente que estuviese sobre la tierra. Todo, absolutamente todo fue destruido, desde el hombre hasta el ganado, los animales que se arrastran, las aves, y vemos que la descripción es sencilla, pero también es majestuosa, llena de admiración y temor reverente delante de nuestro Dios omnipotente. Ese hecho de producirse ese diluvio tiene que llenarnos de una tremenda admiración y expectativa maravillosa por un Dios todopoderoso que hizo posible que sucediera eso, producto de su juicio divino que había hecho. Por eso también el amor que se manifestó en medio de la ira también tiene que llenarnos de temor reverente, ¿cierto? Porque a pesar de que Él iba a destruir toda la tierra, también su misericordia y su bondad hacia una familia fue bien manifiesta a través de lo que realizó. Cuando dice que vino el diluvio por 40 días, dice que vino el diluvio por 40 días sobre la tierra, y relaciona los 40 días de lluvia combinados con el surgimiento de esas fuentes que les decía, ¿cierto? Y por eso que todo el planeta se llenó de agua hasta la altura que se describe, y permaneció así por 150 días. Como el agua cubrió todos los montes altos del diluvio, la declaración de que el agua subió 7 metros por encima de las montañas probablemente se basa en el hecho de que el arca tenía 7 metros de calado en el agua. Cuando se dice que 7 metros de calado, pues que no hablamos de navegación, nada de eso. Cuando se dice que el calado es el nivel que tiene la nave, el arca en este caso, desde el piso hasta el lugar donde está el agua. Entonces, o sea, hasta donde está hundida la arca, eso es lo que se llama, el calado en el agua, ¿cierto? Ese es el calado, o sea, 7 metros. Cuando las aguas descendieron entonces sobre la cima de Ararat, por lo cual se podría sacar la conclusión de manera natural cuál fue la mayor altura alcanzada, se hace un cálculo sobre eso, sobre qué altura alcanzó las aguas. El monte Ararat, por ejemplo, mide 5.137 metros de altura sobre el nivel del mar. Cuando los picos, entre los picos del Himalaya y las cordilleras miden mucho más, 8.848 metros, miden
el Everest. Pero incluso, digamos, esos picos que son más altos que el Ararat, si no hubieran sido cubiertos por el agua, no podemos decir que el diluvio fue parcial en su extensión. Antes bien, debemos considerar que fue universal, por sobre todo el planeta, que se extendió por todas las partes del mundo. Y aún si hubieran quedado, digamos, esos pocos picos sobresaliendo sobre el agua, sería algo insignificante en relación con toda la extensión de la inundación que cubrió el planeta. Y sería algo muy pequeñito en relación con toda la superficie cubierta, ¿cierto? Entonces, digamos, y este hecho sería, digamos, aún digamos, a través de la escritura sería como muy simple de decir, pues, quedaron dos piquitos sobresaliendo en el planeta, no tiene sentido. Y aún si hubiera sido así, sobre esos montes no hubiera podido existir ningún ser viviente, absolutamente ningún ser viviente podría haber existido así. De hecho, aún si no hay agua ahí, en estos tiempos, vemos que no hay vida en esos lugares. Y aún el subir hasta allá puede producir aún la muerte por la altura que tiene. Ahora bien, esos picos que sobresalían podrían estar cubiertos de hielo y de nieve. Pero dice que por consecuencia del diluvio, lo que tenía todo aliento de espíritu de vida en sus narices pereció. O sea, inevitablemente todos los seres creados por Dios murieron allí, a excepción de los que estaban en el arca, ¿no? Ahora, digamos, ningún hombre o ninguna bestia o ningún animal podía ponerse a salvo y escapar de esa destrucción del diluvio. Imposible, fue imposible. El diluvio subió 7 metros por encima del Ararat y podía permanecer, pero parcial, aunque solo hubiera continuado unos cuantos días, sin mencionar el hecho de que el agua estuvo subiendo durante 40 días y permaneció en su nivel más alto 50 días. O sea, no solamente fue el tiempo que subió, sino el tiempo que permaneció. Podemos decir, no, alguien flotó allá. No, es que permaneció todo este tiempo para que le proveyera el juicio completo de parte de nuestro Dios. Ahora bien, aunque digamos hoy en día los científicos declaran que resulta imposible concebir un diluvio de tal altura, digamos mirando las leyes de la naturaleza, esta inhabilidad por parte de ellos no justifica que nadie cuestione la posibilidad de tal evento, ¿no? Y más nosotros como creyentes no podemos poner como ¿será cierto? No, es cierto, fue verdad porque lo hizo nuestro Dios, porque había sido por el omnipotente Dios el dueño de toda la creación. Eso solo hecho de que Él fue el que produjo eso, ya tiene que darnos claridad respecto a que fue una realidad, una verdad. El versículo 23 del 7, dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. El versículo enfatiza que fueron destruidos todo ser que vivía. Ahí no hubo nada que se salvara. Vamos al tercer punto, que es el término del diluvio y la bendición del Creador. Empezamos entonces en el capítulo 8. Dice que este capítulo empieza con algo bien importante. Dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Con las palabras que están expresadas ahí, que dice que Dios se acordó de Noé y de todos los animales que estaban en el arca. Esta narración convierte esta descripción gradual del descenso de las aguas hasta que la tierra estuvo perfectamente seca. O sea, nuevamente descendieron las aguas hasta la tierra completamente seca. La caída del agua se describe en la misma forma en que expresa la palabra que fue su crecimiento. Así como la inundación fue creciendo y se explica ahí, así también en esta misma forma la palabra del Señor explica que fue también bajando
y se hizo que el aire soplara sobre la tierra, de modo que las aguas bajaron, y dice que el Señor cerró las fuentes de los abismos, selló la fuente para que no siguieran brotando ni hubiera más inundación, y cerró también las ventanas de los cielos, de tal modo que la lluvia fue restringida, cesó la lluvia. Así que las aguas decrecían, es decir, dejaron de fluir gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Este descenso se hizo perceptible por primera vez cuando el arca encalló sobre los montes Ararat. Allí en ese momento encalló el arca. Y dice que el día 17 del séptimo mes, contando 30 días por mes exactamente, 150 días después de que comenzó el diluvio. A partir de ese momento, siguió sin interrupción, de modo que el primer día del 10º mes, probablemente 73 días después de reposar el arca, en el monte Ararat, se vieron las cimas de los montes, las cimas de las tierras altas de esta región que es Armenia, las cuales circundaban el arca. Los montes Ararat, miren, bien interesante este aspecto que debemos aprender. Los montes de Ararat son sin duda un grupo de montañas, una cordillera que surge de la llanura de Arax, con 2 elevados picos en esa serie de montañas. El gran y pequeño Ararat son 2 montañas que sobresalen. Uno mide 16.254 pies sobre el nivel del mar y el segundo 12.000 pies. Aproximadamente en este sitio fue donde descansó el arca, ¿sí? Sobre una de estas cimas descansó el arca. Y es interesante porque el desarrollo de la raza humana renovada después del diluvio, en ese sitio que es en la región de Armenia, que es la fuente de los ríos del paraíso, donde dice que fluían los ríos para el paraíso, llamada también la fresca, airosa y bien irrigada isla de montañas en medio del viejo continente. Se aprecia, es un sitio hermoso y maravilloso. Pero el monte Ararat, especialmente situado casi en el centro, no solo, digamos, miren todo lo perfecto y maravilloso que hace el Señor. No solo es la gran ruta del desierto de África y Asia, sino también la línea de aguas interiores que van desde el Gibraltar hasta el mar Caspio. También está en el centro de la línea más larga de asentamientos formados por tribus caucásicas e indogermánicas. A partir de que Noé llegó, acá se puso ahí, de ahí fue como el núcleo donde empezó a surgir toda, porque el mismo territorio y toda la región era especialmente apta para eso, para que se extendiera la nueva generación de los seres humanos. Entonces dice que como punto central de esta tierra más larga está también el Cabo de Nueva Esperanza hasta el estrecho de Bering. Este fue el punto más adecuado en el mundo por las tribus y naciones que surgieron de los hijos de Noé. Dios es bueno en gran manera. Escoge el mejor sitio para que esa nueva generación salga de ahí. Los colocó en el sitio adecuado donde podían expandirse según los planes perfectos y maravillosos que tenía nuestro Dios. Y ahí entonces cayó el arca y se esparcieron todos para las nuevas generaciones. En versículos 6 y 12 del capítulo 8, 6 al 12 dice que sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra y no la halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Y entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Dice, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Entonces, estos versículos dice que 40 días después de la aparición de la cima de las montañas, dice que Noé abrió la ventana del arca y echó a volar un cuervo, con el propósito de que verificara se habían secado las aguas.
Entonces el cuervo estuvo yendo, volviendo hasta que la tierra se secó, pero no completamente. Digamos, ¿y por qué, digamos, iba y volvía? Porque la montaña, digamos, las montañas, digamos, y los cadáveres, todo lo que flotaba, lo que había quedado del diluvio, estaban flotando todavía, ¿cierto? Había carroña todavía. Y provenían de sitios y entonces eso ¿qué hacía? Que el cuerpo llegara a un lugar y encontrara alimento, y ahí se quedaba comiendo ese alimento, esa carroña, y volvía a la... mientras que cuando después de enviar ese cuervo, Noé echó a volar una paloma 3 veces, con intervalos de 7 días cada vez que la enviaba. No sé, digamos, en la palabra no se especifica que Noé haya enviado la primera vez esta paloma 7 días después del cuervo. No especifica que fue 7 días del cuervo, no, sino que la declaración implica que él esperó 7 días antes de enviarla por segunda vez, y lo mismo antes de enviarla por tercera vez. Está en el versículo 10 y 12. La primera paloma que envió Noé no halló dónde sentar su pie, porque la paloma solo se para sobre lugares limpios y secos. Esa es la diferencia con el cuervo. El cuervo se para en cualquier lugar si tuviera que estuviera ahí. Esta paloma regresó al arca y permitió que Noé la recogiera nuevamente. Versículo 8 al 9 dice que la segunda paloma regresó por la tarde, habiendo permanecido fuera más tiempo que antes, y trajo una fresca y reciente arrancada hoja de olivo en el pico. Entonces Noé, ¿qué percibió ahí? Que las aguas debían estar casi secas, es decir, se habían retirado de sobre la tierra. Y aunque la tierra no estuviese completamente seca todavía, por cuanto los olivos pueden, digamos, permanecer en el agua y mantenerse, digamos, como vivos, esa hoja fresca del olivo fue la primera señal de la resurrección de la tierra a la nueva vida después del diluvio. Es maravilloso. Esa ramita de olivo que tomó la paloma fue la señal de que había nueva vida en el planeta Tierra. Y la paloma con la hoja de olivo fue un heraldo, digamos, de salvación. ¿Sí? Es decir, tomó la hojita, fue donde Noé y proclamó que ya está realizada la salvación. Esta es la señal de que ustedes fueron santos del juicio de Dios. Por eso la tercera vez no regresó. Y eso que indica que las aguas se habían ya retirado por completo de la tierra. Entonces, el hecho de que Noé esperara 40 días antes de enviar el cuervo y después siempre esperara un periodo de 7 días, ¿sí? Lo enviaba y luego esperaba 7 días, no debe ser tomado en cuenta sobre, digamos, la suposición de que, digamos, ese número era considerado como algo significativo. Los 40 días correspondientes a los 40 días que estuvo lloviendo y se levantaron las aguas, y Noé pudo asumir que requerían el mismo tiempo para bajar que para elevarse. Es decir, Noé duró 40 días esta agua, pues yo digo que también va a demorar 40 días en bajar. Los 7 días constituyeron entonces fueron establecidos en la creación, y Dios ya los había conformado a ella al arreglar la entrada en el arca. Recuerden también que fueron 7 días que el Señor dijo, el plazo que dio para entrar los animales y todo, en 7 días. La selección de las aves que hizo Noé también podría explicarse de manera sencilla, tomando en cuenta la naturaleza de esta, lo que les decía respecto al cuervo. El cuervo busca su comida sobre todos los restos que ve, la carroña que puede encontrar. Mientras que tanto la paloma pues se ubicaba en un lugar seco y limpio. Ahora bien, respecto a la renovación y la bendición de la creación, por cuanto el diluvio comenzó en el día 17 del segundo mes del año 600 de la vida de Noé, y finalizó el día 27 del segundo mes del año 601 de la vida de Noé, quiere decir que en la totalidad el diluvio duró 1 año y 10 días. Ese fue el tiempo que estuvieron en el arca, en el tiempo en que ya pudieron descender del arca. 1 año y 10 días.
Vamos a entonces hacer unas aplicaciones respecto a este pasaje que es tan maravilloso y extraordinario y que pues, despierta tantas inquietudes en nuestra vida, ¿cierto? Y que, como les decía al comienzo, entendemos que Dios fue el que produjo ese diluvio, producto del juicio que hizo sobre la humanidad que Él había creado. Una aplicación es que Jesús, los propios labios, hace un paralelismo entre la historia del diluvio y la actualidad que Él vivía y que nosotros estamos viviendo, ¿cierto? Porque es actual también la situación. Dice el Señor en Mateo 24, 37 al 39, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Esas son las palabras del Señor. Es decir, el diluvio histórico de la época de Noé se erige también en nuestros días como un símbolo del juicio futuro de Dios. Recordemos que el diluvio fue un juicio dado a la humanidad por su corrupción. Y estamos viviendo, podemos decir, una situación igual a la de los tiempos de Noé, de corrupción y de idolatría y alejamiento de Dios. Y al igual que los contemporáneos de Noé, no estamos comprendiendo esta gran realidad de que hay un inminente destino de juicio de parte de Dios. Muchos de nuestros contemporáneos entonces serán arrastrados por el juicio de Dios sin comprender nunca su necesidad de un Salvador. Qué tremendo. El diluvio funciona como una advertencia para aquellos que presumen de la misericordia de Dios al continuar en su desobediencia. El diluvio, narrado por las propias palabras de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, llama a todos al arrepentimiento. ¿Ves? Debemos estar atentos a la voz que nos da nuestro Señor Jesucristo. Esta aplicación, Dios envió el diluvio para juzgar al mundo en aquella época por el pecado atroz que estaba viviendo de continuo y era a nivel mundial. Cualquier parecido con la actualidad sí es coincidencia, porque es lo mismo. Él sabía que el diluvio, o sea, Dios sabía que el diluvio no erradicaría el problema del pecado y que la humanidad seguiría pecadora después del diluvio. Sin embargo, Dios no había terminado de lidiar con el pecado y envió ¿a quién? A Jesucristo, a su Hijo, al mundo para desarmar los poderes del mal y exhibirlos públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Gracias a Cristo, Dios nos ha prometido un nuevo cielo y una nueva tierra. Está en Apocalipsis 21:1. Y no habrá más maldición en Apocalipsis 22:3, cuando llegue ese juicio final y definitivo de parte de Dios. La humanidad desafortunadamente ha vuelto al punto del tiempo de Noé. Y el mundo está perdido, lleno de maldad, de violencia. Así como estaba en el tiempo del diluvio. Entonces tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cómo podemos ser entonces como Noé, que fue pregonero de justicia? ¿Cómo podemos obedecer entonces al Señor cumpliendo, por ejemplo, con la gran comisión? El Señor Jesucristo se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre y la venida de que Él habló es la promesa de su segunda venida. Esperamos nosotros confiadamente y sabiendo que será pronto. Por eso, para concluir, debemos orar al Señor que nos capacite, nos dé un corazón compasivo para compartir las buenas noticias de salvación, que es solo por la fe y el arrepentimiento en Cristo Jesús. Para terminar, vamos a Hechos 4:12, que nos da una palabra bien especial. Y es la esperanza y la única esperanza que hay para una generación que está sumida en el pecado y en la muerte. Hechos 4:12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre sino Jesucristo. El Señor Jesucristo es el arca en la actualidad donde podemos encontrar refugio, salvación y vida eterna. Amén. Oremos.
Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta enseñanza maravillosa que tú nos das. Pero especialmente te damos gracias, amado Dios, porque llegas a nuestro corazón y hablas a lo más profundo de nuestro ser. Nos haces entender la gran necesidad que hay en medio de nosotros. Porque hay oscuridad, hay maldad, hay pecado. Y nos muestras el ejemplo de Noé, que era temeroso de ti, que caminaba contigo, Señor, y que fue obediente a todos tus mandatos y a tu palabra. Y por lo tanto recibió justicia de parte tuya, Señor, y recibió esa salvación. Damos gracias porque hoy te tenemos a ti, amado Señor Jesucristo, como nuestra salvación, como nuestra seguridad, como el único que hace posible que podamos ser salvos de esta generación que está en medio de la oscuridad y del pecado, Señor. Pero también te rogamos que coloques un corazón compasivo en nuestra vida, Señor, para que podamos ir y llevar esta palabra de salvación, este mensaje maravilloso del Evangelio a los que están en medio de las tinieblas, y que dentro de ellos, dentro de esas muchas multitudes, hay escogidos y llamados por ti, Señor, para la salvación y la vida eterna. Así danos, amado Espíritu Santo, llenos de poder y tu gracia para ir al mundo a difundir tu palabra y a llevar el Evangelio de salvación. Te lo pedimos a ti, amado Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si tienen preguntas, el pastor con el mayor gusto se les va a responder. Pastor, ¿hay algún consenso cuando Dios habla con mujer más o menos de la edad que tenía? De la edad de Noé? Pues, como está textualmente, hermano, el texto habla de los 600 años, entonces, Pero cuando empezó la lluvia. o sea, sí, se puede hacer las cuentas. O sea, ¿cuánto tiempo pasó desde que Dios le demandó a Noé hasta el diluvio? O sea, como porque en ese tiempo la gente pues vio el testimonio de la construcción y eso. Y recuerda que el Nuevo Testamento habla de Pedro, de que Jesús fue a predicarles. O sea, ¿cuánto tiempo duró esa gente sabiendo que no estaba construyendo? O sea, y Jesús predicando. Bueno, habíamos dicho que 100 años. 100 años. Cuando él recibe el llamado, 500. Cuando viene el diluvio, es en el año 600. 100 años. Y respecto a la duración del diluvio, bueno, las cuentas pueden variar un poco dependiendo de la posición que se tenga en cuanto a calendarios. Nuestro calendario es distinto, el calendario judío es distinto, y el calendario que se usa en Génesis 8 no sabemos con certeza cómo estaba conformado. Sin embargo, redondeando, puede uno deducir lo que el hermano expuso, que es un año y 10 días. Algunos han dicho año y 3 meses. Pero, o sea, tampoco es un margen de discordia o de diferencia muy grande. Es un asunto más secundario que no trae polémicas consigo. ¿Algo más, hermanos? ¿Hay alguna parte donde se relata o se da a entender que fue de los cadáveres, tanto de personas como de animales que han quedado en la tierra fuera del arca? Podemos suponer varias cosas. Primero, que el paisaje de la tierra era distinto antes del diluvio. Podemos suponer que al disminuir el agua, la tierra no absorbería toda el agua. En ese sentido, se formarían los grandes océanos, dejando sepultadas extensiones enormes de tierra. Podemos suponer que grandes cantidades de esos animales y esos seres humanos fueron absorbidos por lo que hoy son los océanos, y que algunas pocas excepciones vendrían a convertirse en los actuales llamados fósiles.